Este es un algoritmo un poco más elaborado, sigue siendo con la estructura solamente secuencial. Hasta el momento no hemos trabajado nada de decisiones, ni de ciclos, ni vectores, ni matrices, nada todavía. El enunciado del problema nos dice lo siguiente. En un hospital existen tres áreas: ginecología, pediatría y traumatología. El presupuesto anual del hospital se reparte conforme a la siguiente tabla. Área, porcentaje y porcentaje de presupuesto. Entonces, el área de ginecología tiene el 40% del presupuesto. El área de traumatología el 30% del presupuesto. El área de pediatría el 30%. Lo que nos piden es obtener la cantidad de dinero que recibirá cada área para cualquier monto presupuestal. Entonces dice cualquier monto presupuestal. Lo primero que tenemos que analizar es qué nos está pidiendo el programa. Entonces nos está pidiendo que según lo que ingresen de monto presupuestal para ese año en ese hospital, nosotros debemos decir entonces cuánto de ese dinero le va a tocar a ginecología, cuánto a traumatología y cuánto a pediatría. Supongamos que el presupuesto anual fuera de 1.000.000 de pesos. Si fuera de 1.000.000 de pesos, entonces el 40% de ese millón de pesos serían 400.000 pesos. Entonces a ginecología le tocarían 400.000, a traumatología le tocarían 300.000 y a pediatría 300.000. Eso es lo que básicamente me está pidiendo este enunciado del programa, es que sin importar el monto que yo coloque, y le coloqué 20 millones, 15 millones, 12 millones, 624.000, sin importar lo que yo ingrese, el programa me debe decir entonces cuánto de ese presupuesto anual es lo que va a recibir cada una de estas áreas del hospital. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este programa? Primero que todo, tenemos que pedirle al usuario que nos digite cuál es ese monto presupuestal anual del hospital. Debemos leer eso en una variable y con ese monto presupuestal nosotros vamos a hacer los cálculos para qué le corresponde a ginecología, qué le corresponde a traumatología, qué le corresponde a pediatría y luego mostramos esos resultados. Entonces, ¿qué variable vamos a necesitar? Una que nos permita recibir el monto presupuestal, una donde vamos a calcular de ese monto presupuestal cuánto le corresponde a ginecología, otra que nos indique cuánto le corresponde a traumatología y otra que me indique cuánto le corresponde a pediatría. Necesitamos esas cuatro variables y necesitamos luego mostrar un resultado por pantalla. Entonces vamos a comenzar, ya después de tener claro qué es lo que debe hacer nuestro algoritmo, vamos entonces a plantear la solución. Entonces primero vamos a colocarle un título, ¿sí? Entonces es el de un hospital, entonces vamos a colocar presupuesto hospital. Entonces le vamos a colocar ese nombre, presupuesto hospital. Lo primero que tenemos que hacer entonces es que pedirle al usuario que nos digite el monto del presupuestal. Ya sabemos que podemos utilizar aquí estos comandos. En este momento estos algoritmos que estamos haciendo solamente tienen escribir y leer. Ya hemos visto que al darle clic a estos botones él nos genera el comando. De todas maneras, ya sabemos que el comando se llama escribir y que el comando se llama leer. Si yo empiezo con las letras y le digo E, S, C, él empieza entonces a sugerirme. Él ya me dice, bueno, entonces es el comando escribir. Entonces sí, le doy enter. Entonces, de esa manera él me va sugiriendo los comandos que yo voy a realizar. Entonces, escribir, ¿sí? Y me dice aquí una ayuda que dice una o más expresiones separadas por comas, ¿sí? Entonces, ahí la forma correcta en la que lo voy a escribir. Entonces, voy a abrir comillas para poder decir que voy a mostrar ese letrero por pantalla. Si yo no le coloco las comillas, voy a tener un error porque cuando yo no coloco comillas es porque voy a colocar el valor de una variable. Entonces, si yo tengo una cadena que tiene varios espacios en blanco, él va a tomar como si cada uno de esos fuera una variable y como esas variables no existen, nos va a salir un error. Entonces, por eso tenemos que abrir las comillas para decir que es un letrero, que lo que vamos a mostrar es un mensaje por pantalla. Entonces, vamos a escribir. Vamos a decirle, vea, digite el monto presupuestal anual del hospital. Entonces, digite el monto presupuestal anual del hospital. Dos puntos, le damos un espaciecito y punto y coma. Cerramos las comillas y le damos punto y coma. Enter.
Entonces ya tenemos el letrero. Después de que escribimos, ¿qué tenemos que hacer? Leer. Lo mismo, vamos a empezar a decir L-E-E. Entonces, leer. ¿Dónde lo vamos a leer? En una variable que la vamos a llamar, por ejemplo, presupuesto. Entonces vamos a llamar a la variable presupuesto. Termino en punto y coma. Todas las líneas aquí en el PCInt deben terminar en punto y coma. Si yo no quisiera que sea obligatorio el punto y coma al finalizar, pues simplemente por acá en configurar desactivaría el que me dice que de controlarlo del uso de punto y coma. Entonces, leer presupuesto. Entonces vamos a leer el presupuesto. Después de que lo leemos, entonces ya que tenemos que ir a hacer los cálculos. Ya el usuario entonces nos digita un monto presupuestal, yo tomo ese valor y ya voy a ir a calcular esto. Entonces vamos a tener la variable ginecología, a la cual le vamos a llevar que el 40% de ese presupuesto. ¿Cómo se representa el 40% en números decimales? Entonces, para representar ese 40%, 40% significa 0.4. Entonces, decimos, va a ser el 40% de qué? Del presupuesto anual. Entonces, ginecología, le vamos a llevar lo que nos dé la operación. Presupuesto, sí, o sea, lo que nos dé el presupuesto multiplicado por 0.4, que eso es el 40%. ¿Sí? O también usted podría hacer la operación diciendo presupuesto por 40 y todo eso quede dividido 100. Da lo mismo. Entonces, ginecología sería presupuesto por 4. ¿Sí? Traumatología. Vamos a utilizar esta misma línea. La copio, la pego. Simplemente vamos a cambiar aquí un poquito el nombre. Entonces es traumatología. Listo. Traumatología va a ser igual al presupuesto por, pero traumatología tiene el 30%, entonces no va a ser 0.4, sino 0.3. Y calculamos la última, que sería pediatría. Entonces, pediatría sería el presupuesto por 0.3. Ya tenemos entonces en 3 variables almacenada la operación de los porcentajes que le corresponde a cada una de ellas según el presupuesto anual. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Pues mostrar los resultados. Entonces vamos a escribir. ¿Qué vamos a escribir? Entonces, el área de ginecología recibirá ¿qué va a recibir el área de ginecología? Pues lo que quedó almacenado, la coma, entonces para separar la expresión y decir que ahorita ya voy a copiar algo más. Entonces el área de ginecología recibirá lo que quedó en la variable ginecología. Entonces dice, el área de ginecología recibirá tanta plata, ¿cierto? Podemos hacer un escribir muy parecido para los demás. Entonces vamos a decir, el área de traumatología recibirá, y aquí entonces colocamos lo que tiene la variable traumatología, lo que quedó en esta variable. Y volvemos a escribir el otro y decimos el área de pediatría recibirá. Si queremos también, para no equivocarnos, a veces que escribimos una letra de más, de menos, vea, yo le puedo dar doble clic a este de pediatría, le doy control C, copiar, doy doble clic acá y control V.
para que no vaya a haber problemas, para que me queden totalmente bien escritos todos. Voy a corroborar esto en los demás, porque a veces a uno se le va una letra de más o algo, entonces para evitar algunos errores. Y esto sería lo que debiera mostrar el programa. ¿Qué debe hacer el programa? Nada más. Eso es lo que necesitamos mostrar. Entonces vamos a ejecutarlo a ver qué nos sale. Bueno, nos sale entonces la ventanita acá y nos dice, digite el monto presupuestal anual del hospital. Vamos a suponer, como el ejemplo que yo dije ahorita, 1.000.000 de pesos. Listo, digitamos 1.000.000 de pesos, le doy Enter. Entonces aquí nos dice, el área de ginecología recibirá, mire el problemita que tiene a veces las tildes, por eso en ocasiones no las utilizo, porque genera algunos caracteres extraños. El área de ginecología recibirá 400.000, el área de traumatología recibirá 300.000, y aquí está tratando unos puntos decimales. El área de pediatría recibirá tanto. Entonces ahí nos está entregando los resultados correctamente. Eso es lo que tiene que hacer nuestro programa. Tenemos estas tildes para que no se vean los caracteres raros que aparecen allí. Entonces eso es lo que debe hacer este programa. Ahí estamos entregando y sin importar el monto presupuestal que nos dice acá. Digamos que ese hospital tiene 32.540.600, por poner algo. Entonces vea, de esos 32.540.600, el área de ginecología va a recibir 13.016.240. El área de traumatología va a recibir 9.762.180 y el área de pediatría va a recibir 9.000.000 también 762.180 pesos. Sin importar el monto, nos va a decir cuánto va a recibir cada una de ellas. Simplemente guardamos el programa y ya queda listo este algoritmo.